Y hoy vamos a ver un poco también de lo que es cómo Jesús, a veces no podemos comprender lo inmenso que Jesús es en mostrar su amor, en mostrar su compasión hacia el perdido. En los tiempos de Jesús, hermanos, en Israel había 4 sectas principales que predominaban en aquel entonces, que de alguna forma tenían un grado de influencia en el pueblo para guiar al pueblo hacia una dirección. Primeramente estaban los fariseos, quienes eran los que prácticamente eran los más estrictos, celosos de la ley, y eran los que tenían la teología más correcta en aquel entonces. Pero sabemos todos, ¿verdad?, que por causa de sus corazones, ¿verdad?, que no tenían a Cristo, no conocían del Señor, no tenían a Jesús en su corazón, estaban llenos de orgullo y de hipocresía, de autojusticia, se sentían muy justos, se hacían sentir muy justos. Y todo esto hacía que se desviaran de la verdad, agregando sus tradiciones extra bíblicas, ¿verdad?, en la palabra. Entonces, también había otro grupo que se llamaba los saduceos. Este grupo de saduceos era la élite rica, que eran muy acaudalados, de sacerdotes. También había otro grupo que estaban los celotes, que era un grupo político, que eran revolucionarios, que querían prácticamente, buscaban la independencia de Roma. Y estaban los esenios, monjes, ascetas, así le dicen. Pero los fariseos, junto con los escribas, eran la secta judía más fuerte, que debían supuestamente conocer más la palabra de Dios. Y supuestamente el conocer la palabra de Dios te debe de hacer más humilde, te debe de ser más sincero, más abierto, reconocer tu pecado. Pero tristemente, hermanos, ellos eran los más orgullosos. Eran ellos mismos no reconocían ni su pecado, no reconocían a su Mesías, no reconocían a su Salvador, no reconocían que necesitaban de un rey, de un Dios poderoso en sus vidas. Más bien estos hombres, fue lo que predicó Oscar, lo que la palabra del Señor dice en Lucas 13:34, cuando dice, Jesús mismo le decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Podemos ver cómo la misericordia de Jesús, aún conociendo sus corazones malvados, Jesús muchas veces quiso juntarlos, le dio la oportunidad de que pudieran conocer a Jesús. Pero no quisieron. El título que yo le puse hoy es: el orgulloso será humillado, mas el que se humilla será honrado. Todos nosotros, ¿verdad?, y lo quiero dejar bien claro, todos nosotros los que estamos aquí, y realmente es por la gracia de Dios y por la misericordia que nos ha salvado, y que debemos todos reconocer que somos por naturaleza orgullosos. Nadie de aquí puede levantarse aquí y decir, oh, yo soy el más humilde, o yo nací muy humilde, yo soy una persona muy humilde. Mi hermano, no importa su estado social, político, religioso. Yo conozco de todos los tipos, gente que puede tener mucho dinero y aparentemente se mira muy humilde, puede vivir y puede actuar. Hay gente muy pobre, pero actúa de una forma muy orgullosa. De una forma u otra, para las cosas de Dios, para reconocer nuestro pecado, somos orgullosos. Somos muy orgullosos. No hay nadie de aquí. Y es por la gracia de Dios que Dios sigue trabajando en nosotros, que nos mantiene humildes entre nosotros. No crea que nosotros todavía somos ya las personas que, mira qué humilde, hermano. No, es Dios que a través del tiempo, el Espíritu Santo sigue trabajando en cada uno de nosotros para mantener ese orgullo que por naturaleza tenemos nosotros, y lo mantiene hacia abajo. Si no fuera por la misericordia de Dios, hermanos, si no fuera porque Dios trató y nos humilló en cierta forma,
no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Fuéramos como los fariseos. Pero gracias a Dios, es un acto de amor el que Dios nos humille para nosotros poder reconocer que somos pecadores y que necesitamos a un Dios todopoderoso. Primera de Pedro 5:6 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, dice, cuando fuere tiempo. Escuchen, hermanos, el Salvador, que es Jesús, que es humilde, que es misericordioso, acepta una invitación orgullosa y engañosa. Porque estaban llenos de orgullo y era una trampa lo que ellos estaban poniéndole a Jesús. Era un engaño, no era algo que salía del corazón. Pero escuchen, hermanos, Jesús usa las maldades más grandes que pueda haber en el mundo para poder darles el evangelio. Jesús usó esta malvada trampa de los fariseos con su orgullo para ir y darles el evangelio. Jesús no puede ser engañado. No puede ser engañado, pero ellos querían ponerle una trampa. Entonces lo que vamos a ver del versículo 1 al 6, vamos a ver la curación del día, en el día de reposo de un hidrópico. Esta es la trampa. Esa era la trampa. Y del 7 al 14, Jesús les da una lección para los invitados, una parábola de los asientos reservados y una lección para el anfitrión. Ahora vamos a ver el escenario. Usted sígame por favor ahí en versículo 1, Lucas 14. Dice: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, y estos le acechaban. Escuchen, Jesús se dirigía a Jerusalén, y no hay un tiempo específico, pero dice que un día, en el día de reposo, invitaron a Jesús a comer. Y en esta ocasión fue en la casa de un fariseo que era gobernante, quizás era un miembro del concilio, era un hombre quizás importante, no era cualquier fariseo de los fariseos, sino era un gobernante, una persona que estaba en algún puesto, quizás era el encargado de una sinagoga. Era un almuerzo que los fariseos comúnmente hacían. Ellos preparaban este almuerzo un día antes por las estrictas regulaciones que ellos mismos tenían acerca del día de reposo. Ellos no podían trabajar, simplemente cocinar era un trabajo. Entonces ellos tenían que preparar todo este banquete un día antes para poder invitar a las personas. Es como cuando usted sale de aquí de la casa y alguien lo invita a su casa, y usted ya tenía que tener todo preparado, ¿verdad? No podía cocinar nada. Entonces lo invitaron. Y estas reuniones, hermanos, solo se reunían los fariseos y los escribas de la élite. Solo aquellos que se consideraban iguales o que pudieran elevar su posición de ellos mismos. Ellos nunca invitarían a quienes consideraban por debajo de ellos. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Yo a veces en las iglesias miro eso. Que si usted no es compatible quizás con mi personalidad, porque usted no tiene un buen carro, créanmelo, eso sucede en las iglesias. Usted no puede participar, no lo puedo invitar yo. Eso sucede, hermanos. Por eso le digo que el orgullo, el ego, siempre está allí si no estamos bajo los pies de Cristo. Oh, hermanos, por eso necesitamos siempre estar dependiendo del Señor. Es por esa razón que ellos mismos se sorprendían cuando miraban a Jesús estar con los pecadores, con los ciegos, con los de los impuestos, los publicanos. Ellos no podían concebir en su mente de que Jesús se juntara con esta clase de personas. Escuche,
Ellos, los fariseos, eran los que marginaban al pueblo que ellos que querían alcanzar, al pueblo que ellos querían enseñarle. Ese es al pueblo que ellos no lo querían cerca de ellos. ¿Usted se puede imaginar la hipocresía de estos hombres? Pero ellos requerían respeto. Ellos les encantaba las primeras sillas, les encantaba que lo saludaran, les encantaba que lo exaltaran, los elevaran por sus oraciones en público, por lo que daban. Pero al mismo tiempo no los querían cerca de ellos, porque no podían, no estaban en su mismo nivel. Escuche, sin embargo, en esta ocasión y por razones que pronto vamos a ver que son evidentes, invitaron a Jesús, a quien odiaban, a quien despreciaban, que tenían planes para matarlo. ¿Usted cree que Jesús no sabía esto? Jesús conocía la mente de ellos, mas sin embargo, Jesús aceptó la invitación. ¿Sabe por qué? Para darles el evangelio, para reunirlos otra vez. Él usaba estos momentos malvados de la gente, de estos fariseos, para poder dar el evangelio. Y dice que ellos le acechaban. Ellos tenían un plan detrás de esta invitación. Esta palabra viene del verbo griego paratereo, que significa observar con mucho cuidado o estar en el puesto de observación. Escuche, pero en los evangelios, esta palabra, esta expresión de acechar, adquiere un tono malvado, perverso. Y se podía también traducir como vigilar o espiar, o buscar una oportunidad con malas intenciones. En el diccionario tradicional, acechar significa emboscar, traicionar, insidiar, intrigar, maquinar, conspirar. Usted se puede enterar que alguien a usted lo invite con estos planes a su casa. ¿Usted iría? Imagínese. Yo voy a invitar a Oscar para ver cómo lo mato, a ver cómo le hago ahí. Óigame. Mas sin embargo, tú puedes ver el amor de Cristo por nosotros, que Él vino al mundo. Siendo enemigos de Dios, Él vino hacia nosotros. Y miren, hermanos, no se excluya en esta escena, porque yo y usted fácilmente, si estuviéramos en aquel entonces, yo pudiera ser ese fariseo gobernante. Fácilmente. Usted no se puede excluir de este evento. Por la gracia de Dios es que nosotros no estamos ya allí. Ahora, escuchen. Una nota yo más quiero decir. Nunca debemos usar la verdad de su soberanía y su omnisciencia divina. Escuchen, hermanos. Nunca debemos de devaluar la soberanía y la omnisciencia divina de Dios o de Jesús. Dice, para ver la sinceridad de su compasión. Él tenía una sinceridad bien pura. Él tenía el deseo de que esta gente fuera salva, que pudieran venir, aún él conociendo sus intenciones. Él no iba allá para atacarlos, para decirle lo que ellos estaban tramando, ni siquiera mencionó él nada de esto. Escuche la razón intrínseca por qué Jesús, como dije anteriormente, aceptó esta invitación. Es por compasión a las almas perdidas, para presentarles una vez más el evangelio a los fariseos religiosos, quienes desesperadamente necesitaban salvación. Escuchen, hermanos, el plan de estos fariseos invitar a Jesús a comer era para ponerle una trampa, con la esperanza de atraparlo, quebrantando una de las leyes rabínicas con relación al día de reposo, y poder encontrar fundamentos para levantar una acusación contra él. Esa era la trampa. El que ellos trajeron a una persona hidrópico, que se llama una enfermedad. Ellos nunca, en sus sentidos comunes, hubieran traído a un enfermo para el almuerzo, cuando ellos no lo querían ni ver a los enfermos, a los ciegos. Ellos siempre consideraban a estas personas que estaban bajo el juicio de Dios.
Nunca. Pero lo trajeron con un propósito, sabiendo la naturaleza, el amor de Jesús, que Jesús sanaba a los enfermos. Él los miraba y los sanaba. Ellos sabían que Jesús lo iba a sanar. Escuche, en el versículo 2 dice: y aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. Ahora, ¿qué es un hidrópico? Es una condición médica que el cuerpo retiene anormalmente líquidos, lo que ocasiona hinchazón. Es un síntoma de una enfermedad relacionada con el corazón, los pulmones, los riñones o el hígado. Y como le dije anteriormente, siempre los fariseos veían la enfermedad o la condición médica de cualquier persona que estaba enfermo como un juicio de Dios, ya sea causado por algún pecado oculto que habían cometido. Para ellos este hombre era impuro y no calificaba para entrar ni siquiera al templo, ni siquiera para hacer ningún ritualismo religioso. Ellos nunca intencionalmente tolerarían a un individuo tan contaminado invitarlo a una comida, mas sin embargo lo hicieron. Escuche, es evidente que este hombre lo usaron con un propósito siniestro. Además, estaban seguros de que basados en las costumbres de Jesús, Jesús lo iba a sanar a este hombre. Por eso es que Jesús les hizo una pregunta a ellos. Fíjese, en el versículo 3 al 4, dice: entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Y qué hicieron ellos? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Escuche, antes de que Jesús lo sanara, Jesús invirtió la situación, haciéndoles una pregunta a los intérpretes de la ley y a los fariseos, y les dijo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús, escucha hermanos, de una forma magistral, con una sola pregunta los puso contra la pared y se quedaron callados. Pero su silencio, hermanos, escuche, tenía varios posibles propósitos que lo veremos más adelante. Escuche, hermanos, tenemos que dejar bien claro que en la ley del Antiguo Testamento, en el día de reposo, Dios no prohibía hacer el bien a alguien más. Si Jesús hubiera hecho eso, estuviera quebrantando la ley. No, eso eran leyes que habían puesto ellos mismos, reglas extrabíblicas que ellos habían puesto. Sin embargo, escuchen hermanos, los líderes religiosos habían insertado estas reglas que prohibían ayudar a un enfermo en el día de reposo, a menos que esa persona estuviera en una muerte inminente. Es la única forma que ellos permitían, digamos que se está ya muriendo por completo. Entonces ellos podían decir: está bien. De otra forma, si tú estabas enfermo, si tú tenías una enfermedad que ya tenías por muchos años, no, tú tenías que vivir así. Entonces la pregunta de Jesús puso a los escribas contra la pared. Ellos se quedaron callados por varias razones posibles. Escuche, una fue porque no querían reconocer que estaban equivocados. Otra, si ellos contestaban que era lícito hacer el bien en el día de reposo, entonces estarían dándole a Jesús la razón para curarle al hombre. Y después no podrían acusarlo de violar el día de reposo. O sea, ellos se quedaron callados no porque no pudieron contestar, sino porque no quisieron contestar la pregunta. Por otra parte, si ellos contestaban que no era lícito, podría impedir a que Jesús realizara la curación, evitando que lo acusaran. No es que ellos no pudieron contestar, no quisieron contestar y se quedaron callados. Otra versión de por qué se quedaron callados fue que si decían que sí, se hubieran visto muy suaves e hipócritas con respecto a las estrictas reglas que requerían para la observancia del sábado. Pero si decían que no, podrían ser acusados de ser inhumanos y de ser insensibles hacia el sufrimiento humano. Había varias razones, pero yo sé que tenían algo atrás de su mente. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le tomó y le sanó.
El hecho de que Jesús lo agarró, lo tomó tocándole, no solo demuestra su compasión para el enfermo, haciéndole saber que no era un marginado del mundo, como ellos lo tenían, sino que también daba de que Él era el que lo estaba sanando, para que no hubiera duda de que Él era el que lo estaba sanando a este hombre. Escuchen, hermanos, todos estaban callados en este momento. Yo pienso que los fariseos deberían haber pensado que habían tenido éxito. Para ellos Jesús ya había violado claramente las restricciones sobre el día de reposo al sanar a un hombre que de acuerdo con sus normas era inmundo, pecador y que estaba bajo juicio divino. Pero, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Miren el versículo 5 y 6. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y le planteó otra pregunta. Y dirigiéndose a ellos, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Escucha, hermanos, Jesús en su omnisciencia sabía que su respuesta de ellos era afirmativa. De que ellos, si su buey o su asno se cayera en un agujero, ellos lo hacían. Ellos iban y lo rescataban, no lo dejaban allí. No importaba que fuera, aunque fuera el día de reposo, en el día de reposo, ellos no iban a permitir que sus animales estuvieran sin agua en el día de reposo. Entonces Jesús le está diciendo, ¿por qué entonces debían oponerse a que Jesús en un día de reposo sanara a un hombre que se estaba ahogando con sus propios fluidos? Estos líderes religiosos, hermanos, que sabían que debían de tener compasión, que debían de amar a su prójimo como a sí mismo, mostraban más misericordia a sus animales que a su prójimo. Qué triste, ¿verdad? Pero miren, hermanos, esto es lo que hace cuando solo tenemos religión, cuando no tenemos a Cristo. Somos insensibles a las necesidades de otros. Me recuerdo una película que fuimos a ver, mi esposa y yo, acerca de un perro. Miren, hermanos, increíblemente el padre se murió de esta joven. Muy pocas lágrimas salió de su rostro de esta muchachita. Pero cuando murió el perro, oh, hermano, lloraba ahí en el suelo. Y decía, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Y créanmelo, hermanos, ¿sabe qué tiene que ver ahí? La relación que vivimos entre tú y yo, cuando hay golpes, cuando hay indiferencias, cuando yo no estoy de acuerdo contigo, comienza a haber un distanciamiento. El perro, pues, nomás le dices cállate, y si no se cae le das un golpe, ¿verdad? O lo castigas. Pero una persona no. La falta a veces del perdón, el orgullo, hace que nuestro corazón se endurezca y sintamos más amor por aquel que no nos hace nada que por el prójimo que a veces no comparte o no está de acuerdo contigo. Nuestro orgullo se levanta, hermanos, y nos hace así. Oh, hermanos, estos hombres aparentaban ser justos, ser santos, ser rectos delante de Dios, pero Jesús sabía que eran unos perdidos, que necesitaban a Cristo. Es por eso que Jesús fue a comer y aceptó esta invitación.